Hola, soy Alejandro Gómez Osuna, tengo 22 años. Hola, mi nombre es Gaby. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fredis Aguirre. Hola, soy Vilma Rentería. Buenas tardes, tengo 25 años. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Valdés. Buenos días, mi nombre es Perla Morales. Mi nombre es María Cristina Nordal Piña. El TDAH, como comúnmente lo conocemos, es el trastorno por déficit de atención. Ese trastorno es un trastorno neurobiológico que se caracteriza principalmente por presentar dificultades en la atención y bueno, en ocasiones también viene acompañado de hiperactividad y de impulsividad. Yo fui diagnosticada con TDAH cuando tenía apenas 9 años, o creo que menos, creo que cuando tenía 6 años. Si soy sincero, el diagnóstico fue bastante reciente, fue hace un par de semanas. Desde que tengo memoria, creo, la verdad, no tengo idea de TDAH. Pues yo creo que como a los 22, 23 años. A mis 16 años fui diagnosticado con mi TDAH. Los profesionistas a cargo de estos diagnósticos, sin duda alguna, es el neurólogo, el psiquiatra y bueno, nosotros los neuropsicólogos hacemos nuestra parte. La mejor forma de diagnosticarlo sería en conjunto, en donde el neurólogo observa su parte o el psiquiatra observa la parte médica y nosotros la parte cognitiva. En la parte de los niños se ve muy afectado lo que es la parte escolar, porque empiezan a tener síntomas de no prestar atención, de pararse constantemente. La parte de lo social implica un poquito en cuestión de conductas inadecuadas, no son tan aceptados, mientras que en la parte de los adolescentes tienden a ocurrir este tipo de diagnósticos, si no se tratan, pues tienden a ocurrir con conductas más disruptivas, como el hecho a lo mejor de vandalismo, entrar en el mundo de la curiosidad acerca de las adicciones. No es como que exista una parte en particular, no es una parte del cerebro en particular que se encuentre, digamos, afectada. Su funcionamiento es un poco deficiente en ciertas áreas, como es la corteza prefrontal, por ejemplo, que es la que se encarga de controlar la atención, la planificación, la toma de decisiones, la organización y el control de impulsos. Dificultad en los ganglios basales, que son los que utilizamos para utilizar decisiones rápidas, regulan el movimiento y procesan la información. Conecta los hemisferios, es el que nos ayuda a conectar la información de ambos hemisferios. Entonces, ahí también se dice que hay una deficiencia. En el cerebelo, que es el que nos ayuda a controlar el movimiento fino, también la atención y las funciones ejecutivas, así como también en el sistema límbico, que es el que se encarga de regular las emociones. Sabemos que también en el déficit de atención hay una dificultad para regular las emociones, como la frustración, el enojo, la ansiedad. Mi mamá ya tenía sospechas que tenía TDAH. La verdad no fue tanto problema conmigo porque, pues como comenté, tenía como 6 años cuando primero me diagnosticaron con TDAH. Pero mi mamá sí se preocupó mucho por la experiencia, porque como mi mamá, yo era la primera hija de mi mamá, era muy difícil para mi mamá comprender eso. Ella sabía que tenía un problema, pero no sabía en cómo apoyarme en esa situación. Cuando estaban pequeñas, si sientes como una, no enojo, pero sí como una, pues, se puede decir frustración, no sé, porque dices, pues, ¿por qué? Pero yo no sabía que yo también tenía TDAH. Y no sabes cómo manejar, y vas con un psicólogo, y vas con tu psicólogo, y vas con un doctor, y a veces no te dan el diagnóstico que tú necesitas, o por ejemplo en el caso de Alejandra, el medicamento necesario o el medicamento indicado. Pues yo he estado atendiendo terapia por diversas razones, entre ellas pues me di de baja un año de la universidad y me afectó bastante. Así que pues en estas terapias yo quería ver qué afectos me podía, pues más que nada, tener controlado, porque me estudié bastante. Durante esas dichas terapias salió la incógnita que puede que tenga TDAH. Y pues ya tenía sospechas desde ese año, pero con esta oportunidad que tuve, realmente ya pude comenzar y animarme a hacer un análisis ya bien. Desde que yo estaba en el kinder, a mis papás les comentaron que lo más probable es que yo tuviera
déficit de atención e hiperactividad, pero pues, la verdad mi mamá dijo como de que "Ay, seguramente no". En mi adultez que empecé a ir a terapia, a psicoterapia, y fue cuando mi psicoterapeuta me comentó que pues es muy probable que yo tuviera déficit de atención. Antes de pandemia, por ahí de 2019 para atrás, la realidad es que cualquier niño que estaba en la escuela y no se quedaba quieto, no aprendía, los profes eran quienes decían y quienes utilizaban mucho esta palabra de tiene TDAH. Llegó a tener un boom este trastorno por los profesores, en donde solamente le decían a los papás, tiene TDAH porque no pone atención, porque no se sienta, porque no termina trabajos, pero ahí se quedaba. No había esta parte de un diagnóstico formal. Yo sí soy TDAH, soy hiperactiva un montón. Entonces eso es lo que me hace ir, venir, que no me canse, porque no me canso. O sea, hay veces que sí el cuerpo me dice, párale, pero yo le sigo, o sea, no, hasta que de plano me tumbo. Lo que me molesta demasiado, yo creo, es no tener noción del tiempo. Obviamente, pues, cuando eres niño, cuando eres niña, a lo mejor, pues, es un poquito más fácil, por así decirlo, sobrellevarlo, porque, pues, tienes a tus papás, ¿no? Que tus papás te dicen, hey, es hora de esto, te falta esto. No sé, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá me despertaba en la mañana para ir a la prepa o en la secundaria y me decía como de que, oye, te faltan tantos minutos, ya es momento. Yo no, o sea, yo tengo que tener alarmas absolutamente para todo. Pues la verdad, a veces siento que soy un poquito extraña, rara, comparado a los demás gente, porque veo que alguna gente con facilidades pueden hacer una cosa, por ejemplo, como hablar, saber cómo regular las emociones, ese tipo de aspecto, saber cómo hacer las cosas sociables. Desde los 13, 12, creo que ya no tomo el medicamento, entonces sí puedo notar cuando a veces me disocio o necesito un poquito más de concentración en ciertas cosas, pero lo normal. Desde pequeño yo siempre sentí que era distinto. De pequeño yo veía a los niños como, ¿cómo es que se pueden entretener con eso? O veía a mis compañeros de clase, es como que, qué aburrido. Realmente están hablando de puros tenis o de deportes. Y como yo no comparto los mismos intereses o los mismos hábitos, pues la gente me tacha de raro, me tacha de artificial, diferentes cosas que pasaron en mi infancia principalmente. Ahorita pues ya sé que no le tengo que agradar a todo el mundo, pero en ese entonces me afectó porque no sabía cómo conectar con otros allá. A veces la gente cuando se enteran que tenemos TDAH o se dan cuenta de que tenemos un tipo de problema, los tratan diferentes que los demás, la verdad. Y a veces eso sí duele, que tú sientas uno mismo que es raro y que es diferente y no sabes cómo cuadrar a la gente. Cuando era más pequeña se me hacía sentir mal, pues como no había paciencia, pues había algunos maestros que lo decían en la cara, pero cuando eres pequeño tú no entiendes ciertas cosas, entonces cuando te dicen algo a la cara y tú no tienes como noción de eso, pues te hace sentir como un vacío. Cuando hay un diagnóstico de TDAH, el compañerito puede ver que hay otros compañeros a los cuales la maestra llega y les pega una estrellita y les dice, ¿por qué a mí no? Es que tú te portaste mal, o es que tú no terminaste el trabajo. Entonces, con condición o sin condición, la autoestima se ve dañada. Te hacen, ¿cómo te diré? Comentarios, pues que te afectan, pero ellos no saben que te afectan. TDAH es un diagnóstico, es una condición. Sin embargo, no define lo que va a ser la personalidad del niño. Hay características de un niño que no necesariamente son propias del TDAH. Ay, es que anda muy extrovertido, ay, es que tiene TDAH. No es así. Mucha gente justifica su falta de responsabilidad en este diagnóstico, vaya. Se está normalizando tanto el tema al punto de que en redes sociales es como que yo también tengo TDAH y por eso me comporto de esta forma. O es que no me puedo concentrar o estar quieto porque tengo TDAH. Y mientras que pueden ser rasgos del diagnóstico, la gente se enmascara en ese estereotipo y el estereotipo se vuelve dañino y hace que nos tomen menos en serio. O mucha gente piensa que la gente que tiene TDAH no comprende las cosas. Por ejemplo, los tratan como niños chiquitos y los otros como
personas TDAH que ya somos adultos, como por ejemplo yo tengo 21 años, yo puedo hacer las cosas, nomás que necesito que me confirmen unas cosas, no significa que no comprendo. Y me han pasado a veces que digo que tengo TDAH, y lo que me molesta mucho es que cuando menciono que tengo TDAH, alguien que puede ser o puede no, que no tenga TDAH, dice, yo también tengo TDAH. Yo siempre me distraigo en algunas cosas. Es que el TDAH no es algo que deberíamos hacer como un tren. Hay demasiado estigma alrededor de la salud mental. Incluso, por ejemplo, muchas veces mi misma mamá me llegó a decir como de que es que no estás mal, o sea, ¿por qué vas tanto a terapia si no estás mal? Entonces, muchas veces no estamos mal o no nos vemos mal, pero la terapia nos ayuda mucho a sobrellevar mejor las cosas. De terapias, las más utilizadas es la terapia cognitivo-conductual, que es la que nos va a ayudar a trabajar en respecto a las ideas, los pensamientos, los sentimientos de la persona, la parte emocional, la psicoterapia que le va a ayudar a la persona a manejar sus emociones, obviamente aunada a un tratamiento farmacológico. Estuve en tratamiento psiquiátrico del 2018 al 2020 para la depresión y para la ansiedad, pero pues obviamente no es que estuviera yo deprimida o ansiosa como tal, es que no estaba bien diagnosticada. Mi psicoterapeuta dice que no es nada malo, que de hecho eso fue lo que me orilló como de que a ya recibir terapia un poco más formal. Tengo casi 6 años yendo a terapia ininterrumpidamente por una vez a la semana, pues. Me tomaba el medicamento de TDAH, me molestaba mucho, me irritaba mucho y todo alrededor como que me incomodaba. Entonces, cuando probé otra vez el medicamento, porque mi mamá me comentó de que pues, cuando me tomaba TDAH me ponía como muy irritada. No fue hasta que me di cuenta en el trabajo que me molesté con un empleado que me di cuenta que el medicamento sí como que me hacía enojar mucho. Los medicamentos que más se utilizan para el TDA son los estimulantes, pero también existen los no estimulantes. Generalmente se utilizan primero como primera opción los estimulantes porque tienen una mayor tasa de éxito. Son medicamentos que tienen un efecto inmediato, sin embargo, estos medicamentos son medicamentos controlados y justamente tienen algunos efectos secundarios. En esos casos, cuando existen síntomas que no pueden ser tolerados por las personas, entonces se recurren a los medicamentos no estimulantes, que digamos que son medicamentos un poco más dóciles. Por ejemplo, empezamos a trabajar con una persona desde pequeño. Nuestro principal objetivo es trabajar para que en las edades adultas pueda entrar en remisión. Se habla de la remisión del TDA, es decir, no se le cura, no se le va a quitar, pero puede que los síntomas puedan mantenerse un poco más bajos o incluso no estar presentes, que la persona pueda llegar a tener una vida regular. En terapia toqué temas que para mí eran incómodos, toqué situaciones que la verdad yo vi en mi persona y no me gustaban, y poco a poco pues fui cambiando. Antes yo no tenía tanta consideración por mi higiene personal, no la veía tan necesaria. Ahora sí la cuido un poquito más, procuro lavar los dientes, bañarme, cosas que antes ignoraba, porque pues no había motivo o me sentía mal para hacerlo. Terapia me ayudó mucho a, más que nada, identificar esos patrones que inconscientemente yo hacía y aterrizarlos. ¿Por qué lo hago? Y por qué dejar de hacerlo. Respecto a técnicas, a lo mejor identificar patrones, como dije, yo soy una persona también muy ansiosa, pero esa rapidez, esa agilidad o esa ansiedad la estoy intentando aprender a enfocar para poder resolver esas situaciones más rápido. Primero es importante clasificar. Hay un manual que manejamos, que es la parte del DSM-5, donde el DSM-5 nos dice que los trastornos del neurodesarrollo son ciertos tipos de trastornos. Dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, es decir, que ya vienen por predisposición genética, lo biológico, neurológico, aparece lo que es el trastorno del déficit de atención. Sin embargo, este conjunto de trastornos del neurodesarrollo
puede ocasionar el TDAH o puede venir acompañado de otro tipo de trastornos como algún tipo de ansiedad, algún tipo de trastorno de una discapacidad intelectual. A veces soy una persona que yo usualmente tengo que ponerme horario constantemente para enfocarme, o si no, literalmente me desenfoco. Me pasó algo en el taller de arte que literalmente estuve pintando por 2 horas, y si no fue porque mi amigo me recordó que eran las 4 de la tarde, creo que me había quedado por más tiempo, la verdad. Me libro un poquito de la rutina y hago un despapalle en todo mi día. Tengo que hacer las cosas mediante un sistema de primero tengo que hacer esto y después lo otro. O sea, no cumplo con un horario, pero cumplo con un nivel de importancia de las actividades. En general, creo que para la gente la que me rodea, tiene que ser muy clara. O sea, si es una hora, porque yo no voy a estar programando para que sea esa hora, porque como no tengo noción del tiempo, necesito medirlo lo mejor que se pueda para no quedar mal, ¿no? Pierdo cosas. La bolsa, el celular, niños. Se me perdía mucho la Alejandra. De hecho, un día la dejé en una papelería y yo seguí manejando y ya iba a cruzar el semáforo de la Home Depot porque la llevaba a la escuela y yo venía a hable con ella. ¿Por qué no me contesta la Alejandra? Alejandra, ¿por qué no me contesta? ¿Quién no estaba, Alejandra? Alejandra, ¿dónde estás? Y en eso me suena el teléfono. No me dejaste. Y yo, ¿dónde? Pues en la papelería. Así como no veo el recibo del agua y que lo tengo que pagar, así como no veo el recibo de la luz porque lo tengo que pagar, si no veo a las personas, se me olvida que están. Pero cuando regresan, a mí es como... De hecho, la mayoría de mis amistades tienen déficit de atención, entonces de pronto encontrarme con estas chicas que yo admiro muchísimo y que son prácticamente mis hermanas que yo elegí, porque todas somos iguales y es como de que, hace 2 años que no te veo, pero te amo como desde el primer día. Otra cosa con mi TDAH es que yo tengo TDAH con impulsividad. Entonces yo actúo a veces sin pensar. Por ejemplo, estoy haciendo algo y hago algo random. Y eso hace que la gente como que se me queda viendo raro. Pues son interacciones más bien cercanas, como familiares o amigos ya muy cercanos, en donde ya se nota en mi comportamiento, mi forma de ser, en mi interacción física. No soy de contacto físico, no soy de abrazar, no soy bueno recibiendo abrazos. Me tenso mucho, me incomoda muchísimo. En el ámbito social es donde se ven más afectados, porque hay niños que los alejan porque juegan muy brusco, en algunas ocasiones cuando no son tan extrovertidos o desinhibidos, pues tienden a inhibir su comportamiento y no los quieren o no los hacen partícipes de ciertos juegos, porque luego salen comentarios en donde dicen, ay, es que nunca habla, o es que no juega bien, o es que no entiende las indicaciones. Sin embargo, en un adolescente tiende a ser todo lo contrario. En muchas ocasiones, este tipo de situaciones que envuelven lo que es la condición del TDAH tienden a ser adolescentes con conductas disruptivas. Al ser impulsivos, cometer ciertas conductas como vandalismo, empezar a rayar paredes, empezar a lo mejor a rayar los pupitres. En ocasiones su lenguaje tiende a ser poco respetuoso con las autoridades. Si no se está tratando, pues tienden los adolescentes a tener problemas con la autoridad. Siento que el sistema educativo actual no está diseñado para gente con TDAH, vaya. Actualmente se está intentando redefinir el modelo educativo para, pues más que nada, darles un espacio a estos o tener más consideración a las personas neurodivergentes. Porque el niño que siempre se para en clase o el niño distraído, pues simplemente ocupa otro tipo de enfoque, ocupa otro tipo de alternativas de enseñanza. Sí depende mucho de las escuelas, porque hay escuelas que sí se adaptan o manejan un programa en particular que se adaptó para que ella estuviera asistiendo a sus clases. Es un todo, es familia,
escuela y alumno. Ha sido como que muy complicado, sobre todo en las etapas formativas, en las etapas más formativas como kinder, primaria, secundaria, prepa, que es como de que a fuerzas tienes que pensar, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que yo al principio era muy buena en matemáticas, recuerdo que el álgebra era para mí como algo muy, muy lógico y muy sencillo, hasta que de pronto dejó de serlo, y siento que ahorita me estoy dando cuenta que quizás eso dejó de ser mi tema de interés, así que lo dejé de lado y ya no me interesaba, y cuando un tema no me interesa, para mí es muy difícil, es prácticamente imposible terminarlo, ¿no? No sé si es con los demás también, pero a mí me tarda mucho en hacer las cosas. Entonces siempre tengo que estar enfocada en ese aspecto. Entonces usualmente a veces, cuando estaba en la secundaria y primaria, siempre no podía entregar el trabajo a tiempo. Siempre me quedaba atrás de los demás. Y a veces sentía como que estaba sola en ese aspecto. Mientras más pequeño se diagnostique, su pronóstico será mejor. Porque sí puede llegar, por ejemplo, si tenemos una persona que desde la infancia empezó a lidiar con estos signos y síntomas, pero no fue tratado hasta la edad adulta, entonces es muy común encontrar deserción, por ejemplo, escolar. Las personas que inician una carrera, la dejan, inician otra, la dejan, o inclusive en la parte laboral, que no puedan tener una estabilidad laboral, incluso una estabilidad emocional. Como papás es mucho el trabajo que podemos hacer si nos informamos y nos adentramos un poco en de qué se trata el diagnóstico. Y pues siempre el primer hijo es como el experimento, así de que... Y si te sale con un detallito, pues... Y luego sale la segunda y otro detallito más pesado. Y pues ni modo. Pero pues siempre las he agarrado de la mano y las he apoyado en todo. No pueden, de todos lados. No pueden dejar mentir, que siempre las he apoyado en todo lo que ellas se han propuesto. A lo largo de la práctica, a mí en lo particular sí me ha tocado mucho ver personas que tienen una condición y que sus hijos de alguna forma la heredan, que sí existen esos componentes genéticos, sin embargo, bueno, no hay una evidencia tal cual, ¿no? No hay una evidencia científica al respecto. Me encanta cómo tengo muchas hiperfijaciones. Siento que me hace una persona con mucha pasión y con mucha facilidad para explicar ciertos temas o ciertas cosas, porque, híjole, creo que no hay nadie mejor que alguien con una hiperfijación que te explique algo que le gusta mucho, ¿no? La gran conexión que yo he tenido con muchos o la gran mayoría de mis alumnos o alumnas me hace sentir como muy bien saber que puedo dejarles una parte de mí, una parte de lo que a mí me interesa, y quizás contagiarles un poquito de lo que a mí me interesa. Creo que ese es uno de los aspectos más positivos que he tenido. Al principio yo creí que mi TDAH era como una maldición, pero me di dando cuenta de que mi TDAH la verdad es como me hago yo. Sin mi TDAH no creo que sería Gaby, sin mi TDAH la verdad. He visto que mi TDAH me ha traído muchas cosas, especialmente la creatividad. Tener TDAH, a final de cuentas, es que pues, me dio esta actitud de andar cambiando constantemente intereses. Y yo la verdad me gustan los intereses que he armado. Siento que me volvió un poquito más único, no sé. A pesar que es un reto, pues, yo siento que de gran parte de mi personalidad es debido a que me di el chance de experimentar estas cosas. Me siento como en una etapa plena, bonita. Fue literalmente la primera obra de arte que he sometido a mi vida a un concurso de arte y que he ganado. Eso fue en donde me dediqué que mi TDAH y el arte eran literalmente mi mejor amigo, la verdad. Y esto me enseñó de que a veces uno tiene que ver una manera de poder expresar uno como siente uno y a poder expandir esa mente de creatividad a algo que se pueda hacer visualmente. Si sospecha que está teniendo estos comportamientos, pues que busque el diagnóstico, que trate de tener ese diagnóstico concreto, porque considero que eso puede ayudarle a mejorar mucho la calidad de vida. Si bien no va a quitar ese diagnóstico, o sea, no va a hacer que se cure,
sí puede ayudar a través de todo lo que ya mencionamos, que las herramientas que existen a la mano puedan ayudarle a mejorar su calidad de vida y su desempeño en general, su desempeño social, académico y laboral. Creo que lo más importante es eso, a las personas que si consideran que en algún punto lo tienen y no han sido diagnosticados, que busquen ese diagnóstico. Y los que ya han sido diagnosticados, que sepan que existen un sinfín de herramientas que pueden utilizar para mejorar su desempeño. El diagnóstico solo confirma cosas. A lo mejor ya sabía o tenía ideas de que era algo distinto a los demás, y el diagnóstico solo es como decir, ¿sabes qué? Sí tienes esto. No deberían entristecerse principalmente porque no van a cambiar quién son. Es un solo papel que te confirma sí o no, y eso pues no va a cambiar tu personalidad. Al poder como que entender de dónde viene todo, creo que me hace sentirme mucho más tranquila, porque te sientes identificada con algo. Al tener tu diagnóstico, te sientes identificada con algo. En lugar de preocuparte, yo siento que tienes que ocuparte en buscar ayuda. Hay muchos lugares en donde no te cobran. Siento, hay muchos lugares a los que puedes asistir. Te puedes apoyar con un amigo, te puedes apoyar con tu propia familia. No es el fin del mundo. Puedes ser una persona completamente capaz de hacer lo que tú quieras. Lo que te propongas lo vas a lograr. Que la única opinión que tienen que ellos preocuparse es de uno mismo. Deberían estar aliviados porque ya tienen claro quiénes son, tienen claro las situaciones que les toca vivir, vaya. Ser diagnosticado te apoya mucho, simplemente es reconocer más que te puede apoyar en esta situación, ya que sabes que tienes. Aunque es muy complejo y es muy difícil ya vivir una vida social, laboral, escolar con el TDAH, lo único que va a pasar es que se va a dificultar más, no es que no puedas tener una vida. Ok, no estoy loca, no estoy mal, no soy un bicho raro, soy una persona que su cerebro funciona de una manera distinta, pero ese funcionamiento distinto del cerebro te hace ser único, única. Ok.